אפשר לתקן. Besrat Hashem, seguimos con Igeret HaMusar. Ayer vimos cómo podemos tener una idea clara respecto a las consecuencias futuras de nuestros actos. Podemos saber con claridad qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos conviene, y de todas maneras, no necesariamente seguir esa conciencia. Dijimos que eso es producto de la imaginación o de la ilusión, donde la persona vive con un dimión, que es producto de un deseo de su corazón, de sus inclinaciones personales, que le permite de alguna manera olvidarse o quizás ignorar las consecuencias futuras de sus actos. Eso es un problema general, se puede decir que es el problema del ser humano. Cómo nosotros podemos en el fondo hacernos daños a nosotros mismos, podemos ignorar lo que es evidentemente conveniente para nosotros. Eso en el contexto que estamos estudiando acá en el Musar, obviamente lo aplicamos respecto al concepto de Yirat Shamayim. Se puede decir que toda esta Igeret nos quiere ayudar a desarrollar, nos quiere guiar para desarrollar Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim justamente representa este problema. Cuando una persona sabe perfectamente que le conviene cumplir mitzvot, sabe perfectamente que no le conviene hacer averot, esa es una base de la emuná, y aún así muchas veces terminamos cayendo y haciendo cosas que sabemos que no nos convienen. Ese es en el fondo lo que representa esta contradicción entre el sejel y el dimión. Entonces vamos a seguir un poquito más las palabras de Rabbi Soel, que ya empezamos a ver, para ver cómo lo aplica en este contexto. Entonces dijimos que Adam Chofshi b'dimyono ve'asur b'muskalo, la persona es libre en su imaginación, en su ilusión, mientras que está preso en su intelecto, en su visión hacia el futuro, así lo explicamos ayer. Y dijimos que dimyono, esta ilusión, molijo shovav, lo lleva de una forma traviesa, bederech lev retzono, en el camino que su corazón quiere. Cada persona, según su personalidad, según la verdad que en el hebreo lo vamos a llamar kohot, según sus deseos, de esa forma se transforma su dimión, se manifiesta su imaginación, su ilusión, y él vive en ese mundo que se imagina, en esa ilusión que le permite, como dijimos, ignorar el futuro. En el contexto nuestro, como dijimos, lo bajamos al tema de la Yirat Shamayim. Entonces, la verdad es que el tema acá es un poco delicado, es bastante delicado, todo el tema de la consecuencia, la conciencia de la consecuencia de nuestros actos en todo lo que tiene que ver con Averot y Mitzvot. Es un tema bastante delicado, quiero que lo tomemos con cuidado. Primero lo voy a leer y traducir, y después vamos a empezar a explicarlo lo mejor que podamos. Entonces, esta persona que tiene el dimión, producto de sus deseos, Bal Ichat, no teme, Me'atid Avadai, no teme del futuro seguro. Es decir, a pesar de que el futuro es seguro, la consecuencia es segura, de todas maneras no teme de eso, no le da miedo. ¿A qué futuro se refiere? Et Ifkod Hashem, al Kol Mifalav, el momento que Hashem juzgue por todas sus acciones, las acciones de la persona. Nosotros sabemos que Hashem nos va a juzgar por todo lo que hacemos. Ubeshvatim kashim yusar, y con golpes fuertes va a ser castigado si es que él hace cosas malas. Bal ilaked, no va a ser atrapado, zar, un extraño, es decir, otro, biglalo. A veces uno tiene una ilusión de que uno, bueno, va a culpar al otro, no es por mi culpa, no soy yo el que voy a ser castigado, va a ser otro. Dice Rabbi Soel, no va a ser otro atrapado, un extraño, por su culpa, por la culpa de este pecador. Ulevadó, él solo, Isa pri ható, él solo va a llevarse los frutos de su pecado. Ya solo sabemos que lo que nosotros llamamos en español un castigo, no es verdad un castigo, sino es un resultado. Hashem construyó un mundo en el cual hay ciertas leyes espirituales, que sabemos que cuando uno hace una averá, entonces eso destruye algo en el mundo. Entonces el castigo, lo que llamamos castigo en el fondo es una consecuencia, no es un castigo. Por eso acá le llama el fruto de su pecado. Ejadu es uno, o sea, averá, vaneenash. Es el mismo, el que hace el pecado y el que es castigado. De nuevo, una persona a veces vive en una ilusión de que uno está en este mundo, con su cuerpo, con su alma, con todo. También sabemos que existe un concepto de castigo o de consecuencia negativa por nuestros actos, pero no soy yo, va a ser otro. Dice Rabbi Soel, no vivas en esa ilusión, pon los pies en la tierra. El mismo que hace la averá es el que es castigado. Magai es algo amargo. Bal yomar a Adam, que no diga a la persona,
Ze joli ve'esaeno. Esto es algo que es un problema, pero lo voy a tolerar. No digas eso. Es demasiado amargo, no es algo conveniente. Tú sabes eso, porque tienes emuná. Tú sabes que las averot y las mitzvot tienen una consecuencia. Entonces no te engañes a ti mismo y no digas que es algo soportable, que no pasa nada. No te engañes. Ya vamos a ver más en profundidad este tema. Solamente quiero hacer una pequeña introducción, ya que estamos entre los párrafos. Este concepto que se llama normalmente irat haonesh, el temor al castigo, lo que ya traducimos en español, ya dijimos que no es un castigo, pero este concepto es un concepto muy delicado. Hay personas a las cuales les puede hacer mal, hay personas a las cuales los puede alejar incluso del cumplimiento de mitzvot por el temor a la consecuencia que esto puede tener. Besrat Hashem lo vamos a explicar y creo que después de la explicación vamos a entender cómo esto en el fondo es algo muy motivante y no lo contrario. Hay una mala, quizás está mal explicado este concepto, creo. La verdad es que yo mismo durante muchos años evitaba enseñar este concepto de Irat HaOnesh, porque estaba convencido de que no es sano para nuestra generación, porque somos débiles, porque no estamos tan orgullosos quizás de nuestro judaísmo. Entonces cuando nos empiezan a hablar de las consecuencias negativas de estas cosas, a veces como que eso nos puede paralizar o hacer daño. Y por eso evitaba estudiar esto, hasta que logré entender un poco mejor lo que está diciendo Rabbi Soel, que vamos a ver a continuación, que creo que cambia completamente la visión de esto de una forma mucho más sana y de una forma mucho más útil y motivante. Solamente que de todas maneras tengo que advertir que esto que vamos a estudiar ahora, este concepto de Irat HaOnesh, no es para todos. Personas que están recién empezando quizás su camino, por ejemplo, de conexión con la Torah y con mitzvot, no corresponde hablar con ellos de temas de consecuencias, de castigos o cosas por el estilo. Obviamente no están preparados para eso y no les hace bien. Este no es un shiur de kiruv, y a diferencia de otros temas que a veces enseñamos, por ejemplo, temas de midot directamente, los temas de midot son temas universales, donde cualquier persona se puede unir y entender, no puede ser también incluso no judío, no tiene ningún problema. Los temas de midot son temas que a todos nos interesan y a todos nos sirven. Entonces en esos temas es más fácil hablar con un público un poco más alejado. Los temas que vamos a estudiar ahora no son dirigidos a ese público, porque estos son temas que hablan directamente del cumplimiento de mitzvot. Se puede decir que es un shiur un poco más religioso, entre comillas. Entonces estamos hablando de personas que sienten una identidad judía muy fuerte, que se sienten bien y orgullosos por su judaísmo y quieren asumir la responsabilidad que eso implica. No son personas que están dudando respecto a su judaísmo, sino son personas que están al revés, orgullosos, y se sienten muy bien con eso y entienden que tenemos acá en este mundo una responsabilidad. No vinimos acá solamente a disfrutar, entre comillas, de lo que significa ser judío, sino que vinimos a cumplir una misión, y como todas las misiones, te hace ser responsable. Y cuando nosotros entendemos que la historia, toda la historia y toda la humanidad depende de que se cumpla el Tikkun Olam, y ese Tikkun Olam depende de cada uno de nosotros, entonces entendemos que esto no es un juego. Esto implica una responsabilidad de cada uno de nosotros y hay que entender eso. Obviamente que también, todavía no lo estoy explicando, lo vamos a tratar de entender mucho mejor, pero era importante decir esa introducción. No estamos hablando de personas que están recién empezando, que todavía no sienten esa satisfacción, digamos, de ser Yehudim y por lo tanto no quieren todavía, no están preparados quizás para asumir las responsabilidades que eso implica. Otro punto más que hay que decir como introducción, tampoco estamos hablando de personas que tienen un problema, llamémoslo psicológico. Nosotros lo podemos llamar de midot. Personas que tienen pensamientos, por ejemplo, obsesivos, personas que son demasiado, que tienen una dificultad, digamos, de enfrentar una responsabilidad de una forma equilibrada a nivel psicológico. Personas que tienen esos problemas tienen que primero trabajar sus midot y solo después empezar a trabajar este tema de Irat Shamayim, porque si una persona con pensamientos obsesivos, quizás este tema de Irat HaOnesh lo va, como otras cosas en su vida también, lo va a provocar demasiada preocupación y no le va a hacer bien. Entonces, de todas maneras, me adelanto, tenemos que saber que la Irat Shamayim por sí misma no genera tensión y no genera tristeza ni ningún problema. Como dice el Pasuk, Irat Hashem tosif yamim. El temor a Hashem aumenta la vida, alarga la vida. Entonces dicen los Rishonim, ¿qué quiere decir? En las otras preocupaciones, todas las tensiones, miedos, preocupaciones, nosotros sabemos que acortan la vida. Porque no es sano estar preocupado. Cuando una persona vive con tensión, con preocupación, le hace mal a nivel físico, le hace mal en su salud. Entonces, ¿cómo vemos que el Pasuk dice que el temor a Hashem alarga la vida? Es algo anormal, digamos. Es algo diferente, es un tipo diferente de temor y por lo tanto, una persona que el temor a Hashem le causa tensión,
está claro que eso no es Yirat Shamayim. Ese es justamente el parámetro. Si una persona tiene miedo a Hashem y por eso se siente tensionado de una forma negativa, destructiva, sabemos que no es Yirat Shamayim lo que tiene. Tiene un problema de midot, problema psicológico, tiene que trabajarlo, pero es un tema que no viene de la Torah. Podemos decir acá el famoso mashal del Magid Miduvna, cuando el rico le dice a su sirviente, el rico está en su dormitorio en el segundo piso, y le dice por favor al sirviente si le puede traer la caja con las joyas. Después de 10 minutos llega el sirviente al segundo piso, todo transpirado, sudado, con el esfuerzo que hizo de haber traído la caja para arriba. Le dijo el rico, esta no es la caja de las joyas. Le dice, pero ¿cómo sabes? Si no la abriste. Dice, no, porque la caja de las joyas no es tan pesada. No puede ser que te pesó tanto. Dice el Magid Miduvna lo mismo. El pasuk dice, lo oti yagata Yaakov. No para mí te esforzaste, Jacob. Si te esforzaste, si sufriste, no era por mí. Porque lo que yo te estoy pidiendo no es algo difícil, no es algo estresante. Si tú te estresas por el cumplimiento de mitzvot, significa que tienes un problema anterior a la Yirat Shamayim. No es la Yirat Shamayim la que te está provocando la tensión, sino es tu personalidad que todavía no está trabajada. Entonces, como parámetro para medir si efectivamente estamos logrando el Yirat Shamayim, obviamente la persona tiene que sentir esa responsabilidad que implica el Yirat Shamayim, tiene que preocuparse cada vez más de su cumplimiento de mitzvot, pero al mismo tiempo tiene que sentirse bien. Y como dijimos, si no se siente bien, significa que lo que lo está moviendo no es Yirat Shamayim. El Yirat Shamayim es algo sano, es agradable, es algo que te da tranquilidad, como dice el Yavot Vash, a diferencia de todas las otras preocupaciones. Yirat Shamayim, como dijimos, Tosif Yamim, te da tranquilidad, te da paz, y al mismo tiempo te hace ser responsable. Eso como introducción. Pero obviamente tenemos que de todas maneras entender en qué consiste esta Yirat Shamayim, cómo se trabaja, cómo se consigue. Y no podemos negar que esto existe. Es decir, no podemos decir, bueno, somos judíos y vamos solamente a vivir con la parte linda, vamos a hacer un lindo Shabbat. No, hay que entender que también hay una responsabilidad y la responsabilidad tiene consecuencias. Todavía no estamos estudiando cómo conseguir, cómo lograr esta Yirat Shamayim, pero sí tenemos que reconocer que existe este fenómeno donde una persona puede saber tranquilamente, en su mente lo tiene clarísimo, que hay una consecuencia negativa de sus actos, sabe que una verá es algo grave y una mitzvah es algo increíblemente bueno, y aún así, no necesariamente eso lo mueve a hacer mitzvot. Ese es el fenómeno que habíamos hablado ayer. Tenemos que saber que las consecuencias del futuro no son necesariamente fáciles. No pensemos que no es nada, que es algo soportable, puede ser algo muy amargo. Sigo en el texto. Pig'eya tevel, los problemas del mundo, Metzarim ema. La palabra metzaer se refiere que es pequeño. Mitzar es algo chico. Los problemas del mundo, las dificultades, el sufrimiento en el mundo es pequeño, le machbir, mucho, mul onshei averot, en proporción a los castigos de las averot. Es decir, el castigo, el sufrimiento, la consecuencia por hacer una averá es mayor que la consecuencia o el problema que puede existir en cualquier cosa del mundo. Tig'al nefesh adam lemadai. Es muy difícil, es muy duro para el nefesh adam lemadai, mucho. Yom leshana y hashev. Un día como un año va a ser considerado. No digas se va a pasar rápido, bueno, voy a sufrir un poco por mis averot, se va a pasar. No, cada día va a ser considerado como un año. Es un texto duro lo que estamos estudiando. Está hablando de que las consecuencias de una mala acción por nosotros puede ser más dura que cualquier problema que pueda existir en el mundo. Porque estamos hablando de un sufrimiento que puede ser espiritual, puede ser muy duro. Como ya dijimos, este texto es un texto duro. Pero quiero tratar de explicarlo, Bezrat Hashem, que lo logremos. El tema es el siguiente. Lo que más nos mueve en la vida, lo que más mueve al ser humano, son lo que se llama kohot. ¿Qué son los kohot? Los kohot son en el fondo nuestros gustos. Lo que más nos gusta es lo que más nos mueve. Y lo mismo, lo que más nos duele es lo que más nos limita y nos cuida, digamos, de actuar. Siempre eso es lo que más mueve a la persona. Cada persona tiene gustos diferentes. Hay quizás gustos que son comunes en todos los seres humanos, pero en general cada persona tiene ciertos intereses diferentes. Hay cosas que le gustan más, hay cosas que le gustan menos, hay cosas que a una persona le causan placer, quizás al otro no. Eso se llaman kohot. Cada persona tiene esos intereses. Ahora, lo que pasa es que eso es lo que nos mueve al final. Lo que nosotros hacemos en la vida siempre es, en el fondo, buscando placer o escapándonos del dolor. Los gustos son cosas que van cambiando en la vida, no siempre son de nacimiento. Uno a veces aprende a que le guste algo nuevo,
o al revés, empieza por alguna razón a sentir un rechazo de algo y sufrirlo. Pero de todas maneras es el motor que mueve a la persona. Esos kohot, es lo que llamamos antes lev retzonot, son el deseo que está en el corazón, que provoca lo que hablábamos del dimión y que al final termina evitando que nosotros mismos tomemos conciencia del futuro, de las consecuencias de nuestros actos. Lo único que le puede ganar a esos kohot, cuando a mí me gusta algo negativo, digamos que a mí me gusta hacer algo prohibido, me gusta hacer algo malo, me gusta hacer algo que me hace mal, que no me conviene. El hecho que yo sepa que eso me conviene todavía no alcanza. Porque como dijimos, el gusto, el interés provoca una ilusión que te hace ignorar las consecuencias futuras. Lo único que puede ganarle a esos intereses es crear un interés al mismo nivel opuesto. Es decir, que tú entiendas que hacer esto que a ti te gusta no te conviene. ¿Pero por qué no te conviene? Porque el sufrimiento que vas a tener por hacerlo es mayor al placer que vas a tener por hacerlo. Lo que se llama Efsed Avera Keneged Tzara. Lo malo, la pérdida que tiene la Avera en comparación a lo que ganas por ella. Eso es el fondo del concepto de Irat HaOnesh. Es un temor básico, muy bajo, digamos, el más bajo dentro de las opciones que hay de Irat Shamayim, pero es en el fondo algo muy necesario. Porque una persona que no tiene esta Irat HaOnesh cree en su ilusión de que le conviene hacer una Avera y a veces no le conviene hacer una mitzvah, porque él siente que le gusta más hacer esto o no le gusta hacer esto otro. En el fondo, Irat HaOnesh está hablando el mismo idioma que hablan los kohot. Es decir, te está tratando es un intento de sentir el dolor que provoca una Averá, o al revés, el gran placer que provoca una mitzvah. Lo que nosotros queremos lograr al trabajar la Irat Shamayim, esta Irat Shamayim que proviene de Irat HaOnesh, es crear un nuevo koach. Es decir, crear un nuevo motor que te mueva hacia lo correcto. Esa es la idea. Porque en el fondo nosotros sabemos que es verdad. Nosotros sabemos que las mitzvot y las avegot, como dijimos, tienen una consecuencia. Una consecuencia importante y grave, trascendente, para bien y para mal. Entonces el tema de la Irat Shamayim es crear un nuevo koach, es decir, internalizarlo y convertirlo en nuestros propios intereses. De la misma manera que ahora los intereses, por ejemplo, de comer o de dinero o el kavod, las cosas que le interesan a cada uno, son los sentimientos que nos mueven en la vida, nosotros queremos crear un nuevo sentimiento, un nuevo koach. La Irat Shamayim entonces es un koach, es un motor, es una fortaleza que te va a llevar en forma automática a hacer lo correcto. ¿Por qué la Irat Shamayim nos provoca muchas veces como una incomodidad, una frustración, a veces tensión? Porque eso no es Irat Shamayim. La convicción de que algo no te conviene te puede generar una contradicción. Yo puedo saber que no me conviene hacer esto, pero tener ganas de hacerlo igual. Por lo tanto, eso me genera una contradicción, una frustración. Yo tengo ganas de hacer esto, pero sé que no me conviene, entonces tengo una lucha. Pero cuando yo logro realmente sentir la Irat Shamayim no me genera una tensión, al revés, me genera un interés. Ahora, esto no lo quiero hacer. Digamos que a una persona le gusta, por decir, tomar Coca-Cola. Y viene alguien y le dice, esta Coca-Cola está envenenada. Automáticamente ya no tiene ganas de tomarla. A pesar de que le gusta y le sigue gustando, pero ahora ya no tiene ningún interés de tomarla porque entiende muy claramente, o mejor dicho, siente que no le conviene tomársela porque está envenenada. Lograr desarrollar Irat Shamayim es sentir que una Averá es un veneno. Entonces, cuando ya sentiste que es un veneno, no te preocupa, no te genera ninguna tensión, ninguna preocupación, al revés, te ayuda mucho para hacer lo que tú mismo sabes que te conviene. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando, Bezat Hashem, tenemos que estudiar cómo, es lograr sentir lo que sabemos, lograr disfrutar de lo que consideramos importante, lograr sentir un rechazo natural de lo que entendemos que es negativo. Cuando logramos eso ya no hay un problema con la Irat Shamayim. Todo lo que se habla a veces que hay personas que sufren por su Irat Shamayim o que sienten tensión por eso, es como dijimos, porque no lo han convertido en un koach. Lo están tomando como una idea, como una convicción. Yo quiero hacer esto, pero no puedo, entonces ahí sufro. Pero cuando se convierte en un koach ya no quiero hacerlo. No, al revés, es mi interés, es mi pasión de hacer el bien y mi rechazo natural de hacer el mal. Más abajo, a continuación, vamos a ver cómo Rabbi Zoel considera la Irat Shamayim un koach. Lo llama un koach klali, lo vamos a ver a continuación en el siguiente párrafo. Es un koach klali,
Es decir, es una energía básica y central en el ser humano que se convierte, como dijimos, en un interés. Entonces, todo lo que vamos a estudiar en esta Igeret, en la carta de Musar del Rabbi Soel, es cómo transformar nuestras ideas, nuestra convicción, nuestra visión hacia el futuro, nuestra responsabilidad, cómo transformar eso en un interés emocional, llamémoslo animal. Porque de la misma manera que nos gusta hacer las cosas que nos da placer y no nos gusta hacer las cosas que no nos da placer, cuando logremos este trabajo vamos a conseguir lo mismo en relación a la Yirat Shamayim. Por mientras, cuando todavía no lo hemos logrado, entonces vemos este fenómeno, el fenómeno que empezamos a estudiar ayer, de la contradicción entre lo que yo entiendo que me conviene y el deseo a lo contrario. Ahora a mí me gusta hacer esta verá, o no me gusta hacer esta mitzvah, o no me gusta hacer esta mitzvah en esas circunstancias, a veces por presión social, por 1000 razones. ¿Por qué? Porque en el fondo todavía no tengo un interés tan grande de hacerlo. Entonces, esto no es una crítica. No estamos criticando, estamos entendiendo, estamos analizando cómo funciona el ser humano. El ser humano funciona así, de que sus intereses son lo que lo mueve, y no sus ideologías, no su convicción racional, sino lo que le gusta. Al final, lo que hacemos normalmente es racionalizar lo que queremos, no al revés. Sentir lo que sabemos. Pero justamente como Yehudim, nuestro trabajo es lograr internalizar lo que sabemos y convertir, como dijimos, nuestra emuná, nuestra yediá, lo que sabemos hacia el futuro, convertirlo en un koach, convertirlo en un sentimiento, en un interés que nos mueva en forma automática hacia hacer el bien. Ahora, la verdad es que cuando una persona realmente está muy conectada, muy interesada, muy apasionada por hacer el bien, entonces, a pesar de que eso implica una responsabilidad muy grande, sabemos la consecuencia negativa de hacer cosas malas, pero al mismo tiempo la pasión, la motivación de hacer el bien es tan alta que eso te permite avanzar sin preocuparte más de la cuenta. Eso lo vamos a estudiar mañana. Cómo la pasión positiva te ayuda a tomarte el riesgo negativo de una forma equilibrada y sana. Porque obviamente, si vamos a estar pensando más de la cuenta en el castigo, en la consecuencia negativa de nuestros actos, quizás nos puede hacer mal. Pero si lo tomamos bien, como dijimos, se convierte en un interés que te despierta motivación y energía, y te despierta motivación. En la vida, nosotros sufrimos lamentablemente por problemas. Cada uno tiene sus temas. Se dice que hay un dicho polaco, judío polaco, que dice que no existe una vida sin problemas, al igual que no existe un pescado sin espinas. Eso fue antes que inventaron el gefilte fish. La vida siempre tiene ciertas incomodidades, ciertas dificultades, es imposible que no haya nada. Y esas cosas nos preocupan normalmente más que lo que nos preocupa hacer el bien. Todas las personas están de alguna manera preocupadas por esto, estresadas por lo otro. Uno tiene este problema de Shlom Bayit, el otro tiene quizás problemas de Parnasá, uno tiene un problema con el hijo. Hay cosas realmente preocupantes. Pero si nosotros lográramos internalizar que la consecuencia, estoy hablando incluso en el nivel de satisfacción, por temas de mitzvot es mayor, porque obviamente nadie quiere sufrir. Pero si nosotros entendiéramos que la consecuencia de hacer mitzvot, o haz jalila de no hacerlas, en el sufrimiento, en la felicidad, es mucho más relevante, entonces automáticamente estaríamos menos preocupados por las cosas que nos molestan. Mientras más estemos preocupados por los problemas mundanos que tenemos, es decir, mientras más alto sea el interés en nuestros cojot, porque los cojot estos tienen una escala, ¿qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que te importa un poco menos? A veces uno dice cosas, ¿sí? Uno dice, claro, mis valores son esto, mi familia, la Torá, lo más importante, pero no es cierto en términos de emoción. En las emociones, nuestra escala de valores no siempre se manifiesta. Nosotros podemos decir que la Torá es lo más importante, pero no necesariamente me voy a sentir mal cuando hago una verá, pero sí me voy a sentir mal, supongamos, si perdí dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que en tus emociones, en tus cojot, no lograste todavía internalizar lo que tú mismo entiendes que es importante. Entonces, el trabajo de cojot es lograr que nuestra escala de valores en la mente se logre manifestar en nuestros intereses emocionales, que realmente sean los temas que nos preocupan, y no las preocupaciones mundanas que muchas veces son irrelevantes. Hay personas que están perdiendo su tiempo, su vida, su energía en cosas irrelevantes, que no son importantes. Cuando nosotros logramos tener Yirat Shamayim, no solamente vamos a lograr
que nuestra escala de valores sea correcta y que por lo tanto nos comportemos mucho mejor y que nos apasione mucho más, sino que también vamos a lograr que las cosas que nos preocupaban hasta ahora de una forma desproporcionada, que le estábamos dando un interés mayor de lo que merecen, nos dejen de preocupar. Porque como es una escala, a medida que tú pones lo que merece estar arriba, más arriba, automáticamente las cosas que tienen que estar más abajo, proporcionalmente, van bajando. Entonces, los problemas se hacen cada vez menos graves, porque ahora lo que nos preocupa es solamente algo que depende de nosotros. En vez de estar preocupados por cosas que no dependen de nosotros, vamos a estar preocupados por lo que sí depende de nosotros. Las Torah, las mitzvot, porque es un interés real, es un koach. No es que estamos hablando ahora de cumplir en forma altruista las mitzvot. Estamos hablando de un interés básico, interés de no sufrir y el interés de tener placer, que es el fondo de lo que más nos mueve en la vida en general. Y por eso es que queremos estar bien y por eso es que no queremos tener problemas de esto y de lo otro. La misma motivación que nos lleva a buscar la satisfacción, la tranquilidad en la vida, ahora nos va a llevar, cuando logremos esto, Bezrat Hashem, nos va a llevar a cumplir mitzvot y automáticamente, como decía, le va a quitar la importancia exagerada que a veces le damos a los problemas de la vida. Entonces, obviamente que hay un nivel más alto de Irat Shamayim, lo que se llama Irat Agomemut. Existe un temor que no está hablando de la consecuencia, pero es un nivel más alto. Y dice Reb Chaim Vital que es imposible llegar a tener Irat Agomemut, es decir, que nuestra motivación de cumplir mitzvot sea como más por amor a Hashem. Es imposible llegar a eso sin haber pasado primero por Irat HaOnesh, sin haber pasado primero por entender que simplemente nos conviene. Nos conviene, es un interés, igual como te interesa comer, igual como te interesa estar cómodo, igual como te interesa recibir cariño, aprobación, porque eso te da placer y lo contrario te hace sentir mal. Todas las cosas que nos preocupan, si entendemos que ese mismo sentimiento multiplicado en infinito es lo que nos hace las mitzvot, entonces la misma motivación que nos lleva a buscar estar cómodos nos va a llevar también y mucho más a cumplir mitzvot. Entonces, de acuerdo acá a un comentario en el chat, muchas veces se transmite mal el concepto de Irat Shamayim. Cuando nosotros queremos educar, cuando nosotros queremos a nosotros mismos, Irat Shamayim no es una crítica. ¿Cómo puede ser que estés haciendo una verá? ¿Dónde está tu Irat Shamayim? No, el Irat Shamayim es algo que hay que trabajarlo. No es una idea, no es emuná, no es solamente saber, es un trabajo que tiene un proceso determinado para conseguirse. No es algo automático, es algo que si no se hace bien, no se logra. Si una persona no trabaja con los métodos que la Torah nos enseñó, que vamos a estudiar Bezrat Hashem en los próximos shiurim, para lograr sentir que la Torah nos interesa, de verdad es lo que nos causa placer, de verdad es lo que Hasbe Jalila nos causa dolor cuando no lo logramos, mientras no sepamos la técnica, entonces no lo vamos a lograr. No le podemos transmitir al otro, a los hijos, a los alumnos, solo el hecho de que existe la obligación de tener Irat Shamayim. Hay que transmitirle también las herramientas, porque si no es solamente frustrante. Es solamente yo te digo lo que debes hacer, pero no te digo cómo lograrlo. Como decía el Rabbi Salanter, el Musar no es para decirnos lo que debemos hacer, sino para enseñarnos cómo lograrlo. Bezrat Hashem, nos vemos mañana. Shalom a todos. אפשר לתקן.